uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa familia, bienvenidos. Estamos retomando una vez más nuestro tiempo de estudio, de análisis del libro de Proverbios, así que sean bienvenidos cada uno de ustedes a este tiempo especial, este tiempo de gran bendición del análisis del libro. Y vamos directamente al libro. Vamos a abrir el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Vamos a estar haciendo un análisis, vamos a estar haciendo una revisión de este libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. En el libro de Proverbios encontramos lo siguiente. Proverbios capítulo 1, ya hemos dado toda una base histórica, hemos hablado acerca del libro de Mishlei, que es el término en hebreo como tal, y ahora podemos ingresar a esta sección que tiene que ver propiamente con el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 1, nosotros nos encontramos con un texto, y en el texto dice como tal que es Proverbios de Salomón. Aquí tenemos un poquito para ir revisando en el contexto hebreo. Aquí está, para ir viendo lo que dice en el origen. En el origen empieza con la palabra Mishlei. Y Mishlei, como habíamos dicho, no solamente traduce como un proverbio, no solamente hace referencia a dichos, sino que también lleva al sentido de la sabiduría más antigua. Un Mishlei o un escrito también hace referencia a aquello que puede ayudar a una persona para tener una conexión personal, especial con Dios para una transformación integral de vida. Y es lo que se trabaja propiamente en el libro de Proverbios. Se traduce como Proverbios, fue utilizado primero al griego y luego al latín, y en el contexto del latín ya se estableció como Proverbios y así nos llegó en la traducción al español. Sin embargo, Mishlei va más allá que un término proverbio, ¿sí? Eso es para entender un poquito. Luego dice que estos proverbios, estos escritos, es de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cuando hace referencia a Salomón, hay algo interesante que habíamos visto en cuanto al nombre, el nombre que usted puede observar aquí en hebreo. Esta palabrita como tal se escribe de esta manera, SH, lomo. Por tanto, el sonido es shlomo y termina en una H muda. Entonces es Shlomo, Shlomo. Ese sería el nombre de Salomón, Shlomo, ¿sí? Pero si nosotros le quitamos las vocales, puede también traducirse Shalom. Y la palabra Shalom significa paz, paz restauradora, por lo cual los proverbios ya tienen un sentido también que nos ayudan a entender cómo podemos entrar en el proceso restaurativo, y ese proceso restaurativo es un proceso también de paz, de restauración, de transformación. Hijo de David, rey de Israel. Como rey de Israel, en este caso debemos entender que Salomón no fue tan sabio en el proceso. Quizás ya vamos a ver más adelante, se dejó llevar por algunas circunstancias y lastimosamente dividió el reino y se dividieron en reino del norte y reino del sur. Claro, su papá David ya intentó unir el reino del norte con el reino del sur, e incluso los del reino del norte le pidieron que David les gobierne a ellos, y es por eso que él desde el reino del sur, es decir, desde Judá, empieza a gobernar y forma todo ese proceso de Israel. Es un poquito de historia para ir entendiendo este primer verso. Ahora,
Vamos al segundo verso. En el segundo verso hay un propósito, hay una causalidad. En el segundo verso ya empieza a trabajar propiamente lo que es el libro. Y si usted revisa, en la versión Reina Valera va a decir que estos proverbios, estos dichos, estas palabras que contienen sabiduría, estas palabras que contienen esa esencia especial es para entender, comprender la sabiduría, entender doctrina para conocer y hacer prudentes, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a hacer el análisis nos encontramos con otro detalle. Ahí les quiero ver, como diría Cantinflas. Aparece en la primera parte una palabrita muy bonita, muy hermosa, que es la palabra da'at. Y esa palabrita da'at, D-A-T, significa conocimiento íntimo, conocimiento especial, conocimiento profundo. Entonces dice, para un conocimiento de conexión tan íntima, tan especial, tan maravillosa con el Todopoderoso. Entonces los proverbios tienen el objetivo de entrar en un proceso de intimidad profunda, un conocimiento íntimo, profundo con Dios. Ya desde ahí ya tenemos un entendimiento un poquito más claro, que el libro de Proverbios nos permite tener da'at. Y ese da'at constantemente está en movimiento, como se diría. No es estático. El conocimiento no es estático dentro de la cultura hebrea. Dentro del contexto bíblico, el conocimiento no se queda estático. Y eso quiero que podamos entender, hermosa familia. El conocimiento no debe quedarse estático en nuestras vidas, sino tiene que producir un dinamismo. El conocimiento de las verdades de Dios tiene que producir un dinamismo cambiante en nosotros. Porque si se queda estático el conocimiento, no es sabiduría. Simplemente se quedó como información. Repito eso, se queda como información y la mayoría puede tener información. Es más, ahora usted puede ingresar a Google, escribe cualquier cosa y le sale, qué sé yo, escribe la palabra psicología y le sale un pocotón de hasta libros de psicología. Tiene mucha información. Usted empieza a leer, empieza a desarrollar conocimiento. Pero el conocimiento ahí es solamente informativo. ¿Cuándo empieza realmente a tener sentido, a ser parte de la existencia? Cuando ese conocimiento empieza a tener dinamismo. No es estático, sino es dinámico. Solo entonces ese dinamismo hará una transformación en nuestra vida. El dinamismo hará que usted y yo cambiemos. El dinamismo hará que usted y yo empecemos a mirar la vida desde otra perspectiva. Ese dinamismo hará que usted y yo empecemos a mirar realidades distintas. Por eso la palabrita da'at es muy importante en este proceso. ¿Qué pasa cuando esa palabra da'at, que está aquí, ¿sí? Esta palabrita de aquí, da'at, que estamos aquí señalando. Esta palabrita da'at, ¿qué sucede cuando se queda con una sola A? Ya les explico acá mejor. Ya, ahí estamos. Está el término da'at, pero cuando no es parte o no se encuentra parte una A, por así llamarlo, queda dat. Y esta es la raíz de la religiosidad. Por lo cual, si usted se queda con el mero conocimiento
¿sí? Con la información y no lo hace dinámico, se vuelve religiosidad. Y a este acto de religiosidad, cuando usted empieza a vivirlo sin pensar, sin razonar, sin entender, se vuelve un dogma. Así que muchos empezamos a ser dogmáticos. Sí, muchos somos dogmáticos. ¿Por qué? Porque tenemos información, incluso aplicamos la información, pero esa información no ha tenido un proceso transformacional en nuestra realidad de vida. Por lo cual se volvió una dogmática. Es un dogma en nosotros y tiene que ser cumplido de esa manera. No sé si en algún momento en su realidad, en su familia, ustedes tienen dogmas dentro del hogar. ¿Qué sé yo? Dogma establecido. Hay que sacarse los zapatos al llegar. Y el que no se saca los zapatos, pues qué pena, es retado. Pero jamás le explica por qué causa, motivo, razón o circunstancia se debe sacar los zapatos. Simplemente saca los zapatos, deja ahí. Entonces, usted sigue la información, sigue ese conocimiento informativo adquirido, pero no hay dinamismo, no hubo proceso transformacional. Ok, me saco los zapatos porque probablemente porque vengo de la calle y puede traer bacterias, virus, porque hay un niño gateando en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una causalidad. Ah, ya lo entendí. Entonces eso ya se vuelve transformador porque lo hago por una causa. Ahora, este conocimiento en las Sagradas Escrituras, imagínese el impacto que podría llegar a tener en la vida de una persona, de un ser humano, cuando no es solamente información, sino cuando se vuelve parte experiencial de la vida de la persona, el dinamismo. El conocimiento dinámico en la vida de la persona. Imagínese el impacto que podría tener las Sagradas Escrituras, las verdades establecidas por Dios en la vida de una persona que está viviendo un conocimiento dinámico. Y eso es lo que exige el libro de Proverbios, el libro de Mishlei, para ser más exacto. Por lo cual, el libro de Mishlei no es un libro para información, no es un libro informativo. Y no solo el libro de Mishlei, toda la Torá, es decir, toda la Biblia, no es un libro informativo. No es de conocimiento solamente para recibir o adquirir información. Es un libro para comprender, entender, profundizar y tener una transformación integral de vida. ¿Entendemos esa parte? Captamos esa idea, ¿ya? Una vez que hemos captado eso, ahora vamos a la siguiente sección. Dice, para tener conocimiento, para conocimiento y también, obviamente, sabiduría. Jochma es la palabra, sabiduría. ¿Sí? Esta palabrita es una conjunción que traduce y, esta de aquí, solo esta solita, y dice y corrección, pero esta palabrita musar no solo significa corrección como tal, significa guía, significa también algo que nos empieza como a ir puliendo. Entonces, si es algo que empieza a pulirnos, es decir, que el conocimiento de esa sabiduría establecida por Dios empieza a pulirnos, empieza a transformarnos, empieza a renovarnos con un propósito, desarrollar entendimiento, Javim, que es esta palabrita de aquí, Javim, entendimiento. Ya con esto
usted puede ver que el conocimiento dinámico empieza a desarrollarse en usted la sabiduría de Dios con un propósito, guiarle, instruirle, pulirle, para que usted entienda, pueda comprender. ¿Qué cosa? Los dichos más profundos de transformación de la mente. Los dichos más profundos. Que usted dice, wow, qué increíble lo que Dios está mostrándome, al punto que ya no quedo igual. Hay un cambio, hay una transformación por lo que yo empiezo a comprender y entender en el texto sagrado. Eso es lo que nos presenta dentro del prólogo, el prólogo de el libro de Proverbios. Entonces dice, dichos de Salomón o proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tiene como propósito comunicar sabiduría, instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, la Biblia de estudio Dios habla hoy. ¿Sí? Ahora, el verso 3 ya va a trabajar otra idea. En el verso 3 adjunta otra directriz. Y aquí hay algo muy interesante en el verso 3. Dice, para kahat. Y esa palabrita kahat también hace referencia a agarrar, tomar, ¿sí? Como que alguien me lanza algo y yo lo atrapo. Entonces está diciendo que ese conocimiento, esa sabiduría dinámica que uno puede empezar a entender, lo va a ir atrapando constantemente, y mientras lo va atrapando hay una corrección, hay un nuevo lineamiento para ser prudente y encontrar justicia. Y juntamente a esta justicia hay lo que es el derecho, pero no cualquier derecho, ¿sí? Y equidad, sino aquí entra el proceso de entender el valor que tiene el otro también. Entonces yo recibo en ese proceso dinámico esa palabra de Dios que empieza a ayudarme a tener una transformación de vida, y en medio de ese proceso transformacional de mi realidad de vida, de mi existencia de vida, yo empiezo a comprender tanto mi existencia como la existencia del otro. Y ahí nace una pregunta muy sabia. ¿Para qué usted existe? ¿Cuál es la causa? ¿Y con qué motivo puede mirar al otro en su existencia? ¿Sabía usted que si el otro no existiera, tampoco usted existe? Porque ¿con qué objeto diríamos yo existo si estoy solo? No tendría una causalidad de comunidad. ¿Por qué? Porque no existe comunidad. Estaría solo, errante en este mundo. Entonces, familia, el otro también permite que usted pueda entender su existencia. Por eso aquí, esta palabrita derecho tiene que ver con esa conexión de poder tomar una directriz sabia sin atacar al otro, pero ayudándole al otro. Repito eso, sin atacar al otro, pero ayudamos al otro en el proceso transformacional. Y con ello, usted y yo ya empezamos a tener un nuevo sentido de ese proceso transformacional, relacional. En el verso 4 ya inicia, ya arranca con los primeros consejos y llamados de atención. El verso 4 ya se vuelve un llamado de atención.
¿Pero para quién? Dentro de los propósitos de, en este caso, el libro de Proverbios, capítulo 1, cuando escribe Salomón, alguno de ellos, porque hay otros autores, ya hemos explicado eso, también dice que el propósito es para darle la sabiduría, la prudencia, la astucia al joven. Nuevamente aquí aparece la palabrita, la tat, y esta palabrita tet, ¿sí? Significa dar, entregar, otorgar, con un sentido de presentar al otro, ¿no? Y dice, ¿para dar a quién? A los jóvenes, ¿sí? Y estos jóvenes que no tienen mucha astucia, no tienen mucho conocimiento porque son inmaduros, por eso es el símbolo, el joven está inmaduro, y como está inmaduro necesita empezar su proceso de madurez. Y el proceso de madurez en la vida de un ser humano se encuentra en cómo discernimos nuestra vida. No estoy hablando del discernimiento del mal y el bien. No, 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 no. Estamos hablando de cómo discernir, comprender, entender nuestra vida. No sé si usted se ha encontrado con aquellas personas las cuales usted observa y dice, qué inmaduro que es este. Y ve a otra persona, qué inmaduro, ¿por qué no maduran? ¿Cómo usted determina que alguien es inmaduro? Por su comportamiento, ¿verdad? Lo que dice, más la forma de comportarse, ya lo expresa y usted dice es inmaduro. Sus decisiones. Usted observa las decisiones que está a punto de tomar alguien y dice, le va a ir mal. Y usted le intenta aconsejar y le insultan, le dicen de todo. ¿Por qué? Porque incluso el proverbista va a decir, dale sabiduría al sabio y te agradecerá toda la vida. Dale sabiduría al necio y te hallarás un amigo. Digo un enemigo, casi digo un amigo. Entonces, cuando nosotros vemos ese detalle, usted ya sabe de plano, usted ya empieza a analizar y dice que inmaduro. Pero nosotros también durante nuestra adolescencia éramos inmaduros. Y en el proceso, en el camino, entre caída y levantarnos, fuimos aprendiendo y fuimos madurando. Entonces hubo una dinámica, un proceso de madurez. Si eso sucedió en el ámbito humano físico, ahora observe su realidad en el ámbito espiritual, que es el punto de partida de todos estos estudios bíblicos que hacemos. Es para que usted y yo podamos adquirir esa madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros somos inmaduros, empecemos a leer proverbios para ir entendiendo cuál es la dinámica experiencial, ese dinamismo constante para ir transformando nuestra existencia y llegando a los procesos de madurez, como dijo el apóstol Pablo, hacia la perfección con el Mesías. Entonces, vamos en ese camino. Una vez que usted y yo vamos entendiendo esto, el texto dice a esos jóvenes, aquellos que todavía andan sin saber cómo decidir, sin saber dónde tomar directriz, aquellos que, jóvenes que no saben cómo establecer un conocimiento prudente para una decisión profunda, a ellos el libro de Proverbios les va a dar astucia. Y esa palabrita que ustedes pueden observar aquí, que hace referencia a la astucia, en la traducción es
arma, arma, ¿sí? Esta palabrita no solo significa astucia, sino significa también esa agilidad de saber hacer las cosas rápido. Se vuelve la persona ágil en todas las acciones. Es decir, que observa algo y ya está inmediatamente pilas, listo para saber cómo reaccionar. Es como cuando se va entrenando para algo y usted, como ya está entrenado en el momento de la prueba, usted puede salir adelante porque supo cómo reaccionar ante la prueba. Y cuando le hacen una pregunta, usted sabe cómo responder. Entonces, en esa línea, esa astucia que se le traduce, llega a ser como, mira, a los jóvenes que estén entrenándose en el conocimiento de la palabra de Dios y empiecen a experimentarlo en sus vidas, yo les voy a dar esa agilidad para que sepan cómo reaccionar, cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo vivir esta vida de una manera diferente, porque han aprendido la sabiduría. Este joven también va a recibir el conocimiento. Dad nuevamente aparece y adjunta al conocimiento el proverbista en su introducción lo que es discreción. Es decir, el término es mesima o metzima, que esta palabrita no solo traduce discreción, sino prudencia. Entonces dice, vamos a darle conocimiento y ya no va a actuar por un impulso, sino que va a aprender a controlar sus impulsos y reconocer si lo que está a punto de decidir o actuar o desarrollar traen vida o traen muerte. Si trae vida, pues muy bien, vamos a restaurar el proceso. Pero si trae muerte, es mejor alejarse de ese camino. Entonces, al joven que está en esa dinámica constante de recibir el conocimiento de la palabra de Dios para llegar a su proceso de madurez, Dios mismo le va a dar en ese conocimiento y junto a él la prudencia para que sepa cómo salir adelante. ¿Captamos esto? De nuestro amigo Salomón. Muy bien. Seguimos. En el siguiente texto dice, ya para lo que es el verso 5, en el verso 5, miren lo hermoso, y aquí es una advertencia que nos ayuda a comprender. Observe. Utiliza una palabra, Ishma, en griego, en hebreo, perdón, y Yishma significa oirá, pero no cualquier oír, es un escuchar con entendimiento. Dice, una vez que sigues todo el proceso dinámico de ese conocimiento de Dios en una transformación experiencial en tu vida, entonces podrás entender, escuchar profundamente, porque ya estás siendo maduro y ya eres jajam. Y jajam significa aprendiz del sabio. Esta palabrita que está aquí, jajam, significa aprendiz del sabio. No es sabio. Claro, aquí le traduce, irá el sabio. Pero dicen los eruditos, el único sabio es Dios. Nosotros somos aprendices del sabio. Por eso el nombre jajam en plural. Y usted me dirá, pero Isaías, ¿por qué plural?
Porque esta finalización de este de aquí, con esta letrita, este am, es un plural masculino. Y al ser un plural masculino, debería ser, oirá, ¿quién? El aprendiz del sabio. Es decir, todos aquellos aprendices del sabio. Y por ello, no queda solamente en un hecho de, ok, yo voy a aprender, sino ya queda en el hecho de que juntamente con el aprendizaje, con la sabiduría, yo voy a ampliar lo poco o mucho que voy conociendo, yo voy a ampliarlo, voy a maxificarlo en la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Es esta palabrita que dice lekaj. Y la palabrita lekaj significa o hace referencia a la enseñanza que tomamos, pero con un aspecto transformacional. A esto se le llama doctrina. Doctrina es una enseñanza que yo la tomo, que yo empiezo a vivirla, que empieza a ser dinámica en mí para una vivencia. Entonces, el aprendiz del sabio oirá con entendimiento, escuchará con sabiduría y en su mente empezará a integrarse a sus pensamientos, integrarse a su lógica, integrarse a su estilo de vida, integrarse a su modus vivendi, y como empieza a integrarse, ahora hay un cambio en toda su existencia. ¿Por qué? Porque la persona que empieza a integrar la palabra de Dios en su vida empieza a tener habilidades. Sí, esta palabrita de aquí, ¿no? Es decir, va a desarrollar herramientas, va a desarrollar una nueva inteligencia y aquí esta palabrita inteligencia dice Nabín. ¿Y sabe lo que es Nabín? Nabón en este caso está con esta Jolem, Nabón, la misma raíz de Nabim, y Nabim significa profeta. O sea que le va a dar una visión más amplia, una visión para comprender las cosas a su alrededor, como lo hacían los profetas. El profeta tenía una visión más amplia para comprender las cosas que estaban viniendo, y a esto usted también puede llamarlo discernimiento. Es la inteligencia, cómo se le traduce, pero la raíz que tiene Num, Bet, Num, hace referencia a visionario, traducido también como profeta, alguien que mira o que puede entender un poquito más allá de lo común. Y a veces nosotros decimos, y aquí yo creo que la mayoría va a decir sí, tiene toda la razón. En ocasiones nosotros decimos, cuando alguien es un poquito más pilas, más cabezón, escucha inmediatamente, dice, ah, ya sé cómo es. Y uno dice, qué inteligente que es este, ¿no? Bueno, fuera si le dicen así, ¿no? Chismoso le dicen algunos. Otros le dicen cepillo. Otros le llaman nerd. Y hay otros términos que se ha utilizado en ese ámbito. Pero es alguien que su mente estaba abierta para recibir esa información. Repito eso, su mente está abierta para recibir información. Y ahí ya nace otra pregunta, ¿no?
para nosotros como una aplicación dinámica. ¿Qué tan abierto está nuestra mente para recibir la información y llevarlo a la práctica como estilo de vida? Porque si la palabra de Dios, nosotros no abrimos la mente para escuchar la palabra de Dios y que sea dinámico en nuestras vidas, pues de más estamos leyendo Biblia. ¿Para qué lee? Solo por información, porque suena bonito, lindas las historias. Es como dice el doctor Carlos McDonald. Yo sé que David le mató a Goliat. Y aunque yo lea 1000 veces la Biblia en esa sección, no va a cambiar, ¿no? Goliat ya no va a levantarse y vencerle a David. Entonces, ¿qué objetivo tiene entender que David le venció a Goliat? Si usted ya lo leyó, probablemente usted diga, ok, ya lo leí, pero solo adquirió información. Pero cuando esa información empieza a ser dinámica en su estilo de vida y comportamiento y usted está listo para recibir, se va a dar cuenta el momento que usted lee, y ahí a eso se le llama unción del Espíritu, manifestación del Espíritu. En el momento que usted está abierto su mente, lee la palabra y usted dice, wow, no lo había visto de esta manera. Cuando toma las piedras, va, saca su onda, gira, le da en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero hay algo que quizás no estamos viendo en el camino. ¿Cómo Dios empezó a trabajar con la vida de David en ese proceso? Y cuando usted entiende eso, dice, ahora soy yo el que está en ese proceso y estoy a punto de enfrentarme a mis más grandes miedos. Y como estoy a punto de enfrentarme a mis más grandes miedos, pero yo entiendo, así como David entendió, que hay uno más poderoso que me va a ayudar en medio de mis miedos. Entonces, ¿qué sucedió? Su mente se abrió y pudo recibir, captar ese mensaje transformacional en confianza y esperanza del Dios Todopoderoso. Se da cuenta que cuando vamos entendiendo las Sagradas Escrituras nos ayudan para profundizar, comprender y poder adquirir esas habilidades transformacionales. ¿Sí? Siguiente verso que nos toca. El siguiente verso, verso 6. En el verso 6, nuevamente hace como una recapitulación. En el verso 6 va a trabajar el proceso de los proverbios como una recapitulación. Si usted revisa, dice, para entender, Javim, entendimiento, ¿sí? Viene del término biná, por si acaso, biná. Y aquí se forma la trilogía del árbol de la vida superior. Y usted me dirá, Isaías, ¿de qué me está hablando? Diablo mentiroso. Le explico. Dentro de la sabiduría antigua, el árbol de la vida estaba diseñada por sefiras o sefer, que significa círculos o significa también como manifestaciones. La tríada superior es la conexión con el Eterno. Y en esa tríada superior se manifiestan las siguientes. En este de aquí, la más alta, porque después vamos a revisar el resto, era conocido como Keter. Y Keter significa corona. ¿Sí? Y uno diría, pero qué simple. No, 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 no. Keter significa la manifestación más profunda y maravillosa del ser divino, pero no es el divino, por si acaso. Pero es la manifestación en donde el ser humano puede llegar a esa profundidad más íntima.
Pero para llegar ahí es necesario primero pasar por las 9 anteriores. Claro, aquí me trepé a la trilogía superior, que son estas de aquí. Y esta trilogía superior está en este lado Binah y a este lado Jochma. Y ya voy a explicar. Jochma significa o traduce sabiduría. Y Binah traduce o significa inteligencia. Desarrollando también el conocimiento. Estas dos de aquí se conectan y va a aparecer en una conexión de la tercera que es conocida como Dat, que ya hemos visto es conocimiento. Pero este Dat, es dinámico. No solo está aquí, sino está en todas. O sea, el conocimiento es cuando usted empieza a entender sabiduría, el conocimiento está presente. Empieza a adquirir inteligencia, el conocimiento está presente. Empieza a adquirir belleza, el conocimiento está presente. Y todos, cada uno que son las triadas inferiores, usted va a ir desarrollando ese conocimiento. La persona que se conecta con el Dios Todopoderoso, que se conecta para entender la manifestación de lo divino, típicamente está en este ámbito recibiendo inteligencia, recibiendo sabiduría, viviendo el proceso de Dios en un conocimiento íntimo y experiencial. Y aprende a controlar las triadas inferiores, que son las emociones y sentimientos, que eso lo explicaré en otro momento. Y usted dirá, no, ahorita, no. Cada vez iremos viendo un poquito más. Entonces, una vez que hemos visto eso, Binah, que aquí aparece como entendimiento, es la inteligencia o es la comprensión, es también abrir nuestra mente. ¿A qué? A los Mishlei. Pero aquí utiliza otra palabra. Fíjense, aquí utiliza el término mashal, que también viene del término Mishlei, ¿no? Pero mashal significa la sabiduría más profunda que puede haber. Y a eso también se le consideró, se le llamó proverbio, ¿no? Pero el término mashal significa algo, una palabra, una frase, una oración que es tan profunda, pero tan profunda que al solo escucharle a la mente que está abierta, a la mente que está lista para recibir, le hace un acto transformacional. Y Mashal no está solo en Proverbios, está en todos los textos de las Sagradas Escrituras. Por lo cual, cuando abre el entendimiento el joven, el que era inmaduro y ahora puede llegar a ese proceso de madurez, al abrir su mentalidad, ahora también esa persona puede comprender a la luz de todas las escrituras esa manifestación de Jochma, Binah y Da'at, ese proceso íntimo transformacional. Y de esa manera puede también ahora no solo experimentarlo, sino empezar a transmitirlo a través de las palabras. Y aquí aparece la palabrita diberí, que viene del término dabar palabra,
Y no cualquier palabra. Dabar significa esa palabra de conexión, esa palabra que estaba establecido para aún los procesos creacionales. Por tanto, es una palabra creativa. Es decir, que la persona que va entendiendo el proverbio, el Mishlei, es una persona que entra en un proceso de expresarlo de forma creativa a través de sus palabras. Y aquí hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, buscado la manera de ser creativos con nuestras palabras al expresar cosas? ¿Hemos intentado en algún momento eso? Quizás usted diga, sí. Probablemente sí lo ha hecho, ha buscado la manera. Es como decir, creativamente intente expresar su nombre. Interesante, ¿no? ¿Cómo usted expresaría? Decir, Reinaldo, creativamente, ¿cómo expresaría su nombre? O Marcela, creativamente, ¿cómo expresaría su nombre? Parece que Reinaldo quería responder. A ver, denle, mi querido Reinaldo. Me va a hablar, me va a mandar al infierno, ¿no? Pero con una corona. No hay problema, no hay problema. Ok. Sí, digo con una corona. ¿Sí? Entonces, mire, él dijo con una corona, Reinaldo. Ok. ¿Sí? ¿Cómo creativamente expresaría el nombre Noelia? O Kerly. Interesante, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? Hemos perdido los procesos de creatividad. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología, la tecnología de hoy en día hasta nos ha quitado el proceso de escribir a mano. Y uno cuando escribía a mano se inventaba unas cosas. Y lo digo yo, que ahí peco porque tengo que decir, no he vuelto a escribirle un acróstico romántico a mi esposa. Y ahí escribirle Salma. Y empiezo con el nombre creativamente en un acróstico a ir descifrando la sabiduría profunda que Dios me muestra a través de esa mujer. Miren mis expresiones, escuchen mis expresiones. ¿Qué queremos decir con todo eso? Dios nos dio ese proceso dabar creativo y el hombre hasta eso lo va destruyendo por la tecnología. Por eso, el que es sabio reciba sabiduría. Palabras sabias. Y aquí nace otra palabra que es muy, muy compleja. Miren lo que dice aquí. Dice, y sus enigmas. Hidotam es el término, ¿sí? Hidotam. Y este es un sustantivo femenino plural de la tercera persona, que es sus enigmas, así traduce. Pero también esa palabrita, sus enigmas, significa entender el misterio, ¿sí? Por lo cual, el que es sabio empieza a entender los misterios de Dios. Repito eso. El que empieza a recibir sabiduría, a conectarse con la sabiduría, a empezar a profundizar en ese da'at, en ese conocimiento dinámico de Dios, empieza a comprender los misterios presentes en el mundo. Y ahí usted empieza a identificar cosas. Un misterio. ¿Por qué vive donde vive? Hay una causalidad.
Hay una situación en medio del lugar exacto donde usted vive. Uno puede decir es que aquí me produce paz. Ok. Va entendiendo en el lugar donde usted vive. Ah, es que yo estoy aquí porque debo ser probado. Porque tengo unas vecinitas chismosas. Increíble. Sí, pero va a llegar un momento que usted ya entendió el mensaje, ya aprendió, y si su hogar o el lugar donde usted vive no es propio, se va a movilizar. Y al movilizarse usted va a entender el misterio nuevamente del por qué me muevo. Uno de los misterios interesantes. Las almas que vienen a este mundo. Porque cada uno de los que estamos aquí presentes, en cada emisión de semen salen más de 5 millones de espermatozoides. Y justo usted fecundó ese óvulo. Entre 5 millones de oportunidades. Bueno, 4.999.999. Y usted, o 9998 si es que es gemelos, pero usted, entre esos, fecundó el óvulo justo en esa fecha, justo en ese tiempo y justo con los padres que ahora usted lo tiene. Y para colmo de los males, diría un amigo mío, usted o nace hombre o nace mujer. Misterio de la creación. Y es hermoso cuando usted empieza a entender que usted es un milagro único. Un milagro único. No hay otro, no hay otra persona como usted. Es un enigma que está ahí, pero ahora usted lo entiende. Yo vine a este mundo con un propósito transformacional, redentor, regenerador, creativo. ¿Quién es usted? Buena pregunta, porque estamos en Sabiduría de Salomón. En el libro de Michelet, para empezar a apasionarnos y buscar sabiduría. Número 7. ¿Qué nos dice en el séptimo? En el séptimo va a aparecer el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y empieza el texto en hebreo diciendo el temor, yirat. Pero yirat no significa miedo, por si acaso. Yirat no significa que me quedo estático, porque eso sucede cuando alguien tiene miedo, no sabe cómo reaccionar y se queda quieto. Otros pegan el grito. Mi esposita en momentos que se asusta pega el grito y me deja sordo. Y así la amo. Misterio de la vida. Pero el principio aquí nos está diciendo temor a Yahweh. ¿Sí ven? Temor a Yahweh. Esto de aquí no es miedo, significa reverencia. Significa la acción de gratitud por el amor recibido, dicho de otra manera. La acción de gratitud por el amor recibido. Entonces, el principio del Da'at, ¿sí ven? Da'at ha Jochma. ¿Qué significa eso? El principio del conocimiento de la sabiduría. Pero la traducción nos dice el principio de la sabiduría, ¿verdad? Pero primero, antes de la sabiduría, ¿qué está? El Da'at, el conocimiento. Entonces, el principio, el inicio del conocimiento para llegar a esa sabiduría es
la gratitud por el amor recibido del Dios Todopoderoso. Y aún eso, esa corrección, esa sabiduría, el que es necio de corazón, es decir, aquellos que son evilim, son necios, la desprecia. Cuando usted no es grato, cuando usted no es agradecido, cuando usted no se da cuenta de ese amor maravilloso que Dios le ha otorgado y le ha entregado, su corazón se endurece y se vuelve necio. Y ya no hay dad, ya no se le abre el entendimiento, ya no hay claridad en las decisiones, ya no puede desarrollar los procesos normales de entendimiento de las cosas de este mundo y la realidad en nuestra realidad existencial. Empezamos a desviarnos y a ver todo lo crítico, todo lo malo, todo lo destructivo. Y cuando el Mesías presentó todos los procesos, y luego Pablo va a decir en Filipenses, sigan el ejemplo del Mesías, ¿qué le dice? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que lleva buen nombre, en eso pensad. ¿Por qué? Porque están conectados con ese Da'at transformacional, en ese Yirat, que es esa conexión de amor, gratitud, honra, que es el principio de ese Da'at Jochma, de ese conocimiento de sabiduría. Hasta aquí, hermosa familia, hemos llegado el día de hoy. Próxima clase, si el Señor lo permite y no pasa ninguna cosa, estaremos hablando ya de consejos para aquellos que andan un poquito chuecos, especialmente los hijos. Estaremos trabajando la siguiente en ese ámbito. Sin más, hermosa familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este tiempo especial de estudio. Gracias, mi querida Eli, por acompañarnos en este tiempo, por haber estado con nosotros. Y a cada uno de ustedes, mi querida Mafer, también muchas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga grandemente. Y voy a aprovechar la presencia de mi querido Fabri. Guíenos en oración para finalizar este tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por esta noche, Padre. Gracias porque siempre nos sentimos bendecidos, Señor, resguardados por ti, porque tu inmensa misericordia llega cada día, Señor, a nuestras vidas, Señor, y a nuestras familias. Hoy ha sido un día y una noche para poder aprender más de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos guardar en el corazón estas enseñanzas, Padre, y más que nada, Padre, aplicarlas. Necesitamos aplicarlas en la vida. No sirve de nada, Padre, llevar un título o un concepto errado del cristianismo, Padre, si es que o escuchamos en las enseñanzas sobre el amor, el perdón, y no lo hacemos, y no lo practicamos. Padre, pon ese deseo para poder que esos conceptos se hagan realidad en nuestro diario vivir, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, por guardarnos, por nuestras familias, Padre, por los pastores. Y gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor. Sabemos que tú estás presente. A pesar de todo, Señor, tu fidelidad está ahí intacta, Señor. A pesar de nuestra iniquidad, Padre. Tú nos ves con amor y agrado. Gracias por ello, Padre. Bendícenos a todos nosotros, Señor. Que las actividades de esta semana, Señor, sean lo que tú quieres plasmar en nuestras vidas, Señor. Así sea en nuestros trabajos o en la casa, donde sea que estemos, Padre. Que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. No se olviden, hermosa iglesia, el día de mañana, 6 de la mañana, tiempo de oración. Así que les esperamos 6 de la mañana. Igual les voy a estar enviando el link. Aunque el link ustedes tienen, solo un recorderis, nada más, para que se conecten y así disfrutar mañana un tiempo de oración, de clamor unos por otros a las 6 de la mañana. Los esperamos. Que el Señor les bendiga.
Abrazos, besos y bendiciones.